Buenas tardes a la plantilla de docentes. Somos el grupo número 13, conformados por los cadetes de segundo año: González Pablo, González Brenda, Gutiérrez Calvinotes Mauro y Herrera Agustina. Mi nombre, Gutiérrez Calvinotes Mauro. Voy a exponer el punto número 3, partes del caso, empezando por el día 21 de junio de 1991, la detención y posterior ejecución de los hermanos Paquiauri por parte de la Policía Nacional Peruana. Hablando de la sentencia en sí, en la primera parte tenemos la presentación de los integrantes de la Corte. Luego tenemos 18 puntos en concreto, en donde el primero es introducción a la causa, el segundo es competencia, en donde la Corte se declara competente por ser Perú parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la parte número 3 tenemos procedimientos ante la Comisión, en la parte número 4 tenemos procedimientos ante la Corte, en la parte número 5 tenemos medidas provisionales, que son audiencias y pedidos por parte de la víctima. En el punto número 6 tenemos el análisis de pruebas testimoniales, periciales y documentales. En el punto número 7 tenemos hechos probados, es decir, dar por probado las pruebas, valga la redundancia, del punto anterior. En el punto número 8 tenemos responsabilidad por parte del Estado, en donde se analiza el grado de responsabilidad del Estado para con la víctima. En el punto número 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se hace un análisis de los derechos que se habrían vulnerado con sus respectivos instrumentos internacionales bajo alegatos del Estado, de las víctimas y consideraciones por parte de la Corte. El punto número 15 tenemos reparaciones, es donde se analiza los daños materiales e inmateriales hacia la víctima. En el punto número 16 tenemos costas y gastos, donde la comisión solicita el pago de gastos hacia la víctima. En el punto número 17 tenemos modalidad de cumplimiento, es decir, los plazos y la manera de cumplimiento del punto anterior. En el punto número 18 tenemos los puntos resolutivos o de resolución, que los tres más importantes son la responsabilidad del Estado, los derechos que se habrían vulnerado y las costas y gastos, es decir, las reparaciones hacia las víctimas. Como parte anexa tenemos voto razonado de parte de 2 jueces y voto parcialmente disidente por parte de una señora jueza. Fecha de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 8 de julio de 2004. Después de haberse revisado la competencia, procedimientos ante la Comisión, ante la Corte, alegatos, pruebas, considerandos por parte de la Corte, los 3 puntos resolutivos más importantes de la sentencia son: el grado de responsabilidad del Estado para con las víctimas; 2, los derechos que se había vulnerado por parte del Estado con sus respectivos instrumentos internacionales hacia los hermanos Paquiauri. Y en el punto número 3 tenemos la parte de la reparación, es decir, los costos y gastos que ascienden en montos de 240, 500 y 30 mil dólares hacia familiares. Fecha en la que sucedieron los hechos del caso: mencionamos las más importantes. 1, 21 de junio de 1991 se da la detención y ejecución de los hermanos Paquiauri por parte de la Policía Nacional Peruana. 2, tenemos el 12 de junio de 1992, apertura del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denuncia de SEA Paz. 3, 1 de mayo de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone soluciones amistosas por parte del Estado peruano a las víctimas. 4, 8 de enero de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete a denuncia por incumplimiento del Estado peruano en las soluciones amistosas. 5 de febrero de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace efectiva la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y 6, entre 2002, 2003 y 2004 se presentan los alegatos tanto del Estado, de la Comisión Interamericana y de la parte de la víctima ante la Corte para desencadenar en la sentencia de la misma el 8 de julio de 2004. Soy la alumna González Saavedra Catherine Brenda y voy a comenzar haciendo una breve mención sobre los hechos. Todo comenzó la mañana del 21 de julio de 1991, donde en 2 operativos policiales contraterroristas, los hermanos Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquiauri, entre 14 y 16 años, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional e introducidos en la maletera de una patrulla policial. En el trayecto estos fueron ejecutados. Ambos cuerpos fueron ingresados a la morgue 1 hora aproximadamente después de su captura. Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron las responsabilidades individuales de los autores materiales. El acto del hecho claramente fue intencional,
ya que los golpes empezaron con el arresto de los dos muchachos y el propósito de los actos pareciera ser que investigaban, pero pudo haber sido también para intimidar o coaccionar. El presunto autor intelectual fue identificado, pero se encontraba prófugo de la justicia y no había sido juzgado ni sancionado. Los tribunales peruanos impusieron entonces una reparación civil a los autores materiales, la cual a la fecha de la presentación de la demanda no había sido pagada a los familiares de las presuntas víctimas. Consigo este caso lleva una serie de artículos que viola la Convención Americana. Viola el artículo 4, el derecho a la vida, que van del párrafo 124 al 133, donde el mismo dice que toda persona tiene derecho a que su vida se respete y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. También dice que no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años o mayor a 70 años, ni tampoco las mujeres en estado de gravidez. En este caso, la Corte concluye que Rafael Samuel Gómez Paquillauri y Emilio Moisés Gómez Paquillauri fueron ejecutados extrajudicialmente, por lo que considera que el Perú violó el artículo 4 de la Convención Americana. También viola el artículo 5, el derecho a la integridad personal, que dice que va desde el párrafo 101 al 105 y dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En este caso, las víctimas durante su detención y antes de su muerte recibieron maltratos físicos, psíquicos y constantes. Desde ser arrojadas al suelo, golpeados en puntapié, un policía se llegó hasta parar en su espalda mientras que otro le cubría la cabeza. Además fueron golpeados a culetazos de escopeta y posteriormente asesinados con armas de fuego en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo. Viola también el artículo 7, el derecho a la libertad personal, que va del párrafo 77 al 100, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y también dice que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada. En este caso no fue así. Los hermanos fueron detenidos cuando caminaban por la calle sin que hubiesen configurado las causas y condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico peruano que autorizaran una detención sin orden judicial, por no haber sido sorprendidos infragantis ni haber sido puestos inmediatamente a la orden de un juez. Esta detención arbitraria se agrava por el hecho de que fueron torturados y finalmente muertos. Y como parte también ni los hermanos ni la familia fueron informados de los motivos por los cuales fueron detenidos. Viola el artículo 8 y 25, las garantías judiciales y la protección judicial. También viola el artículo 11, que va desde el párrafo 174 al 183, que sería la protección de honra y la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En este caso, ellos, al ser tratados como terroristas, las presuntas víctimas hizo que sometiera a ellos y a toda su familia al odio, al desprecio público y a la persecución y discriminación. Y por último, viola el artículo 19, el derecho del niño. Claramente estos eran menores de edad. Mi nombre es Herrera Agustina, perteneciente al grupo número 13. Y con respecto a lo que venía hablando mi compañera acerca de los derechos violados, voy a continuar con el mismo tema en base a aquellos derechos violados con respecto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Primeramente voy a hablar acerca del artículo 1, 6 y 9 de dicha convención en perjuicio de los familiares de las víctimas, de acuerdo a los párrafos 106 a 119 de dicha sentencia. Lo que nos habla estos párrafos, es que las víctimas fueron detenidas de una manera ilegal, sin un conteo judicial, asimismo quitándole el derecho a la libertad personal, que lo podemos ver en el artículo 7 de la Convención Americana, y relacionándolo con el artículo número 5, que habla de la integridad personal de la Convención Americana. Asimismo, las víctimas sufrieron maltratos físicos, también como psíquicos, inhumanos, degradantes, lo cual terminó por decidir la Corte que fueron tratos y acciones de tortura. Y también nos dice la Corte que las víctimas también fueron sus familiares, ya que en ellos quedó ese sentimiento de tristeza frente a las autoridades estatales. Asimismo, el artículo 8 de la Convención Interamericana también es violado,
ya que este se lo relaciona con el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, que nos habla acerca de las garantías y la protección judicial. Este artículo es violado ya que en ese caso que ocurrieron los hechos, la obligación de cada estado es de poder realizar una investigación sobre la causa que sea inmediata. Pero en este caso el Estado no lo hizo, decidió omitir y actuó de una manera inadecuada. Lo que nos dice este instrumento internacional básicamente es que la obligación de cada Estado o cada Estado parte en cuanto a prevenir y sancionar la tortura es de poder brindar las medidas efectivas, eficientes, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, y a su vez cada Estado debe asegurarse de que los actos de tortura sean penados de acuerdo al grado de su gravedad. Como mencionaba mi compañera en el punto anterior, la Corte declara los artículos que fueron violados por parte del Estado del Perú, por lo que el Tribunal señala en su jurisprudencia mediante reiteradas ocasiones que es un principio de derecho internacional que toda violación a una obligación internacional que haya causado daño genera inmediatamente una obligación de proporcionar una reparación del mismo, por lo que la Corte se basó en el artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una indemnización justa a la parte lesionada. Es de suma importancia que al determinar la responsabilidad internacional del Estado del Perú, en el presente caso, la Corte Interamericana, estableciendo la violación de los artículos 5 y 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, admite que se conformó un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura y de ejecución extrajudiciales, prohibición que pertenece al dominio del ius cogen internacional, por lo que en el fallo la Corte tiene en cuenta que la jurisprudencia internacional señala en reiteradas ocasiones que la sentencia constituye per se una forma de reparación, debido a los sufrimientos causados por parte de los hechos, tanto a las víctimas como a sus familiares, y la forma en que cambió radicalmente la forma de vida de los familiares, ya que ellos fueron torturados, fueron asesinados de manera muy brusca. Esto produjo varios problemas psicológicos en el día a día de los familiares, por lo que en consecuencia la Corte estima el pago de una compensación conforme a la equidad por los conocimientos de daños inmateriales. Además, declara junto a otras formas de reparación que el Estado debe realizar una investigación efectiva de los hechos, una investigación a fondo con el fin de identificar a los responsables para juzgarlos y sancionarlos por las violaciones cometidas. En cuanto a las detenciones cometidas, fue la de los hermanos Gómez Paquillauri, detenidos por agentes de la Policía Nacional de Perú, sin ningún motivo, sin ninguna justificación, y lo más importante es que nunca fueron conducidos ante una autoridad competente. La Corte considera que aun cuando fue alegado que al momento de los hechos imponía un estado de emergencia en la provincia, la suspensión de las garantías no debe exceder la medida de lo necesario y resulta ilegal todos aquellos actos por parte de los poderes públicos que excedan esos límites, que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción. Por lo que la Corte señala que las garantías judiciales no son susceptibles de suspensión, ya que se consideran indispensables para la protección de los derechos humanos, según lo dispuesto en el artículo 27, inciso 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que estas garantías tienen la finalidad de evitar la ilegalidad y las detenciones arbitrarias por parte del Estado, y a su vez se ven reforzadas por la condición de garante que adquiere el mismo
el cual tiene diferentes responsabilidades, como por ejemplo garantizar los derechos de los individuos bajo su custodia.